Bien, estimados estudiantes, damos comienzo a esta clase número 1 de otro de los temas de la disciplina de los libros poéticos y sapienciales. Esta clase estaremos hablando en ella acerca del exilio y la diáspora, cómo cambiaron la función de la sabiduría entre los israelitas, cómo el exilio influenció y hasta qué punto influenció en las tradiciones y los escritos de este pueblo, y también ellos cómo llegaron a influenciar y llegaron a transmitir sus verdades, sus principios, sus creencias en otras naciones. ¿Cuántos de ellos pudieron regresar? ¿Cuántos no pudieron regresar a sus lugares, a sus territorios, a sus ciudades natales? Todas estas cosas y un poquito más estaremos aprendiendo en este tema número 5, porque además estoy ya adelantándoles que les voy a dejar un video para que usted pueda, un video complementario, para que usted pueda tener un bagaje mucho más general acerca de la diáspora exactamente judía, las naciones hacia donde ellos fueron dispersos y la influencia que los judíos han marcado, han plasmado en las diferentes naciones a las que han llegado. Por lo tanto, amados, vamos a tener unas palabras de oración. Padre, te doy gracias en este momento por tu fidelidad, amor y misericordia. Te doy muchísimas gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque para siempre, Señor, tú has declarado que vas a derramar tus misericordias para nosotros, Dios. Ruego por cada uno de los estudiantes, ruego por sus vidas, ruego por sus familias, Señor, por sus preocupaciones. Tenga bien, Dios mío, conceder conforme a tu voluntad cada una de sus peticiones y sea de un aprovechamiento total este curso que estamos teniendo. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias porque tú eres tan bueno que nos has dado el privilegio de servirte, Dios. Amén. La monarquía. Vamos a hablar a partir de ahora diferentes procesos que vivió Israel antes de llegar a la etapa de la diáspora, de la dispersión por diferentes naciones en este mundo. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo influyó en la literatura hebrea también? En la monarquía, que todos sabemos fue cuando Israel pidió rey, automáticamente la teocracia se fue de dentro del gobierno de ellos porque pidieron un rey como lo tenían también las demás naciones. Todos recordamos este pasaje que aparece en 1 de Samuel cuando fue elegido Saúl como el primer rey de Israel. La sabiduría fue usada en Israel antes de ser enfatizada y desarrollada en la corte de Salomón. Pero mucho antes de Salomón, ya los dichos de sabios estaban en todas las tradiciones y las bocas de los judíos. Probablemente existió antes de la monarquía en la forma de dichos populares que fueron preservados en las familias, clanes y tribus como una forma de conservar y transmitir la instrucción bíblica. Esto en la antigüedad era muy común, la oralidad y traspasar oralmente las verdades, los principios, las anécdotas, las historias de un pueblo de generación en generación hasta tanto llegase a ser plasmada en la escritura, era una forma tradicional de los antiguos. Algunos ejemplos de proverbios de sabiduría que preceden al tiempo de Salomón han sido preservados en la escritura. Por ejemplo, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Génesis 10, versículo 9. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Dos ejemplos de refranes que son anteriores a la etapa de Salomón, reflejados en la escritura en 1 de Samuel, ¿verdad? Dejando esto dicho lo anteriormente planteado, ¿verdad? Que se transmitió de generación en generación las enseñanzas
de los sabios, de los observadores, de los que le habían prestado atención a las cosas comunes de la vida, pero que representaban un todo en sí, para llevarnos y llevarles a ellos al éxito. Sin embargo, con el establecimiento de una monarquía estable, a la sabiduría le fue dado un papel más central e importante. Por supuesto, era mucha mayor la dependencia, era mucha mayor la inestabilidad, por lo tanto tenían que ser mucho más fundamentados los principios morales, éticos y de todo tipo a través de los cuales el pueblo se debía llevar, llegando a estar asociada con la vida política de la nación. Todo estaba influenciado por los niveles de sapiencia, por los hombres que tenían un nivel un poco más elevado de sabiduría para poder guiar y aconsejar incluso a los monarcas que se fueran estableciendo en el reino de la nación israelita. Por ejemplo, un tema favorito tanto en Proverbios como en los Salmos de sabiduría es el rey. En muchos salmos vamos a ver salmos monárquicos que hablan acerca del rey, de los beneficios, de los favores, de la necesidad que tenían los reyes de dependencia de Dios y de la sujeción del pueblo. Muchas ocasiones encontramos textos como estos en Proverbios y en los Salmos. La sabiduría fue ofrecida tanto para guiar al rey en la ejecución de sus deberes como para enseñar a los súbditos cómo debían actuar en su presencia. Fue en esta fase que los escritos de sabiduría alcanzaron su apogeo en su forma elaborada. Todo debía quedar escrito, todo debía quedar bien citado para que hubiese una guía para poder orientar al pueblo y que tuviesen pensamientos que los pudieran llevar a un nivel de acción que no fuera tan errático como pudiera suceder con otras naciones. Analicemos la sabiduría de Salomón, sus proyectos de construcción y su sentido común político. Recordamos también los tremendos errores de Salomón. Lamentablemente, a pesar de que Dios derramó un corazón sabio en la vida de Salomón a causa de su petición, y por supuesto esto fue influenciado por su padre David. David, un hombre sabio, un hombre que conocía el corazón de Dios, un hombre que se preocupaba por estar bien con Dios, que cometió errores, que también incurrió en pecados graves, pero de la misma manera que cayó, mucho más rápido se pudo incorporar y arreglar su vida con Dios. De este hombre, su hijo Salomón recibió un legado. Y si analizamos la vida de David y la relación que la Biblia registra de Salomón con David, vemos que la petición de sabiduría no fue una petición empírica, no fue una petición de un momento, sino de todo un trabajo de un padre con un hijo. Por lo tanto, Salomón pidió lo que más importante era para su época y lo que sabía que más valor le daba un hombre conforme al corazón de Dios en la presencia de su Señor, que era sabiduría para saber cómo administrar, cómo entrar, cómo salir, cómo proceder, de qué manera llegar al éxito, de qué manera poder unir toda una serie de elementos con uno solo. Y eso era la sabiduría de Dios para poder reinar correctamente. Muchos de sus errores, sin comentario, porque no es el tema ahora del cual estamos hablando, fueron bien difíciles. Esas decisiones necias le costaron a Israel su exclusiva fe en Dios. La decisión de Salomón, imagínense ustedes, hermanos, cuán peligroso es salirse fuera de la voluntad de Dios. Cuán peligroso es. Estamos hablando de un rey de Israel, pero estoy hablando en este momento de sabiduría con líderes que me están escuchando,
con personas que están en autoridad dentro de las congregaciones. Cuando usted cae, cuando usted se deteriora espiritualmente, usted no bebe daños usted solo, usted no bebe su daño personalmente. Muchas personas son dañadas con su deterioro espiritual. Muchas personas son dañadas cuando hay ausencia de sabiduría o descuido de la sabiduría de Dios, de saber cómo proceder, cómo hacer las cosas de una manera lo más espiritualmente posible. Hay daño, hay crisis, hay errores en ocasiones irreparables. Por lo tanto, hermano, tenemos que ser cuidadosos y mirar con diligencia cómo andemos, no como necios, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lamentablemente, Salomón, en la última etapa de su vida, en casi ya la ancianidad, este hombre cayó porque fue acumulando pequeñas cosas que fueron deteriorando los cimientos de su fe, y a su vez repercutió en que el pueblo de Israel perdiera su exclusiva fe en Dios. Muchos se desviaron de la correcta creencia. Muchos se desviaron al punto de que más adelante estaremos analizando cómo hasta la nación se dividió y hubo grandes problemas. Por lo tanto, tuvieron como resultado la división del reino en dos naciones diferentes. En dos naciones diferentes. De haber estado en la cima, llegó a caer tan estrepitosamente a lo más bajo. Respecto a la petición del pueblo a Samuel de un rey, aparecen mencionados los requisitos para un rey en Deuteronomio capítulo 17. Un examen de estos requisitos revela que Salomón violó casi uno de ellos. El primer requisito para un rey era que no debía aumentar caballos. Tal vez esta prohibición tenía la intención de recordar al rey que debía confiar en Dios para la victoria, antes que en su poder militar. Salomón tuvo millares de caballos y centenares de carros, según se registra en Primero de Reyes 10:26. No es malo tener cosas, y cuando la palabra de Dios dice esto a un rey, está, en otras palabras, no haciendo énfasis en el objeto o en la cosa en cuestión, sino en el concepto. En nada pongas tu confianza, en nada te apoyes, ni pienses que tu vida, si no tiene eso, depende de lo que tengas o lo que no tengas. Tienes que depender completamente de Dios. Salomón, en la medida que fue incrementando sus bienes, quizás fue olvidándose de la necesidad de la dependencia de Dios, de la necesidad de confiar en Dios, la necesidad de estar completamente tomado de la mano de Dios para no perderte, para no desorientarte. Eso debía hacerlo un rey. Debía hacerlo un rey. Nunca poner su confianza en nada, sino solamente en Dios. El segundo requisito de un rey era que no debía tomar para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desviara. Salomón no solamente se casó con la hija de Faraón, también se casó con hermanas de hijas de otros líderes extranjeros. Y evidentemente los matrimonios tenían la intención de sellar alianzas políticas. Pero todos sabemos qué era lo que ocurría a largo plazo cuando los israelitas se mezclaban con otras naciones con este tipo de afectos. Siempre terminaba en ruinas, en crisis y en desgracia. Siempre. Recordemos que fue lo que pasó con Sansón. Pero también en las épocas de Esdras y Nehemías, una de las regulaciones, de las reestructuraciones espirituales que se hicieron cuando la reconstrucción de los muros de Jerusalén fue que los israelitas no se mezclaran con las mujeres de otras naciones, por causa de que podían corromper sus afectos hacia Dios con las nuevas creencias que traían de sus lugares de origen.
tercer requisito para un rey era que ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. La preocupación por las riquezas con frecuencia conduce a la idolatría, a la devaluación de la vida humana. Muchas veces cuando las personas incrementan sus riquezas y se desenfocan del afecto hacia Dios, tienen más valor, cobran más valor en el corazón de una persona las riquezas que las mismas personas en cuestión. Y una persona vale más que todo el oro de este mundo. El salmista decía que ¿qué pagaré yo para redimir el alma de mi hermano? Teniendo en cuenta el mismo sentimiento del corazón de Dios, que le da un valor extremo, un valor ultra a la salvación de los hombres, que no puede ser comprada con nada, solamente con el precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, nada debe ocupar el lugar en nuestro corazón, el primer lugar en nuestro corazón, a no ser que sea Dios. El último requisito era que debía mantener una copia de la Torá cerca suyo para que le recordara de su necesidad de reverenciar a Dios, de obedecerle y de permanecer humilde ante sus súbditos. ¿Verdad que sí? Lamentablemente, Salomón había perdido la oportunidad, se desvió totalmente de los planes de Dios con su vida, se desvió del plan de Dios con su vida. Muchas veces cuando leemos la historia de Salomón, recordamos los textos bíblicos del Nuevo Testamento donde dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero hay un texto muy interesante en el Antiguo Testamento que dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Él mismo dijo en cierta ocasión, cuando compiló los proverbios: guarda tu corazón porque de él mana la vida. Debemos guardar nuestro corazón. Donde primero comienzan las batallas es en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y es allí donde tenemos que preservar nuestro afecto íntegro hacia Dios. Salomón tampoco hizo caso de este requerimiento porque oprimió a su pueblo por medio de fuertes impuestos y violación de los antiguos límites tribales. Oprimió al pueblo Salomón. Poco a poco fue entrando en decadencia. Las caídas de los líderes, hermanos, aprenda esto, no son repentinas. La caída de un líder no es inmediata. La caída de un líder, de una persona que ama a Dios, es paulatina, es progresiva. Se va incrementando una cosa con otra. Se le va dando lugar a un pecado, se le va dando lugar a un mal pensamiento, se le va dando lugar a una mala actitud. Se justifica. Aun cuando la Biblia es clara en muchas ocasiones, pero justificamos las malas actitudes. Y se va poco a poco perdiendo la integridad espiritual, perdiendo la frescura espiritual. Y llega un momento que ya se ha caído tan bajo que es estrepitosa la caída. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Lamentablemente, Salomón dejó a Dios fuente de agua viva y se hizo para sí cisternas rotas que no retenían el agua, que no retenían la bendición de Dios. ¿De qué le valió todo lo que hizo, todo lo que Dios le bendijo, todos los milagros, las señales, las cosas extraordinarias que hizo, si no las supo apreciar? Por lo tanto, mantengámonos fervorosos, piadosos, amantes de Dios, apasionados por Dios, y no dejemos que bajo ninguna circunstancia o justificación personal los valores éticos, morales y espirituales de Dios en nuestro corazón sean adulterados.
exilio. Con la monarquía perdida y la influencia del culto grandemente reducida, la Torá, los 5 libros escritos por Moisés, empezaron a jugar un papel más central en la vida de Israel, uniendo a la nación dispersa y preservando un sentido de identidad religioso y nacional. Entendamos algo, la nación israelita es una nación, cuando usted lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, es una nación que está llena de migraciones. Es un pueblo que fue extranjero, es extranjero incluso en la actualidad. Hay muchos judíos por todo el mundo, porque ha sido marcada la historia de la nación israelita con las migraciones. Si algún pueblo sabe acerca de ser extranjero, es el israelí. Han tenido que emigrar en el transcurso de su historia a diferentes naciones. Cuando vemos el libro de Génesis, hasta Abraham, que salió de la tierra de Ur, fue un emigrante. Todos los padres, los patriarcas que tuvieron que emigrar a diferentes lugares. José fue un emigrante, Daniel fue un emigrante. ¿Cuántos profetas también tuvieron que emigrar, amados hermanos? Y así sucesivamente, ya en el Nuevo Testamento, la migración, el éxodo, el exilio, fue por una de las causas principales fue la persecución. Un pueblo que extraordinariamente ha mantenido su cultura, sus principios, a pesar de que ha sido obligado en algunas ocasiones de la historia, o generalmente por obligación, a escoger el éxodo y la emigración para poder sobrevivir, para poder salvaguardar a su generación. Clements, un estudioso, sostiene que los escritos de sabiduría ayudaron a Israel en la transición de una forma de sociedad monárquica y centrada en el templo a otra que estaba dispersa y centrada en la Torá. Los escritos de sabiduría, y yo coincido con este escritor cristiano, los escritos de sabiduría ayudaron al pueblo israelita, porque recordemos que hemos hablado que los escritos de sabiduría no tienen ya que ver con la monarquía, con el ceremonialismo, no tienen que ver con las cortes, con los palacios, con las construcciones. No, tienen que ver con el proceder individual, con los negocios, con la familia, con la sexualidad, con las relaciones interpersonales, con la administración de las finanzas, con la administración del tiempo, con la valía que debe tener la vida, con la realidad de la vida y la muerte, con la realidad de lo que es vano y lo que es realmente importante, es decir, con la vida cotidiana. Por lo tanto, a pesar de que tuvieron que salir de su espacio de comodidad, de su espacio de naturalidad, estos preservaron su fe porque llevaron todos estos códigos éticos, morales, sociales, a donde quiera que ellos fueron. La Torá. ¿Por qué hablamos de la Torá? Usted puede decir, profesora, pero ¿por qué escritos de sabiduría y usted menciona la Torá? Si la Torá es solamente los 5 primeros libros de la Biblia. Bueno, hermano, esto fue en un tiempo, pero ahora les voy a explicar que ya no es así. La Torá se denominan a todos los libros del Antiguo Testamento. Torá es la palabra más comúnmente usada en la Biblia hebrea para referirse a una ley o código de leyes, o en un sentido más general a la revelación divina, siendo que Moisés sobresale en el Antiguo Testamento como el legislador. Los 5 primeros libros de la Biblia que se atribuyen a él, conocidos como Pentateuco, fueron considerados la ley o Torá por excelencia. Pero posteriormente, el mismo término pasó a aplicarse a todo el contenido del Antiguo Testamento. A todo el contenido. Esta información la saqué del comentario bíblico hispano, Mundo Hispano, un comentario muy bueno,
y que les aporta mucho a lo que estamos hablando. Dentro de la Torá estaban estos libros poéticos, siguen estándolo y siguen siendo una de las máximas para la creencia y el comportamiento de los judíos. La diáspora. Ahora bien, hablamos de la monarquía, hablamos de la realidad del exilio israelita, pero ahora vamos a hablar de la diáspora, de la dispersión por diferentes naciones de los judíos. La adaptabilidad de los escritos de sabiduría es muy importante para esta etapa migratoria de los judíos. La adaptabilidad. Cómo llegar a culturas diferentes manteniendo tus principios. Es fácil llegar con los escritos de sabiduría, porque hemos dicho que los escritos de sabiduría traspasan las barreras culturales y se aplican con mucha facilidad en cualquier nación a la que lleguemos. Cómo el exilio y la diáspora cambiaron la función de la sabiduría entre los israelitas. La sabiduría fue usada en Israel antes de ser enfatizada y desarrollada en la corte de Salomón. Probablemente antes de la monarquía, como ya hemos dicho. Primero, se concentró en los razonamientos internos que fomentaban el individualismo. El énfasis en la felicidad personal y las metas de la vida individual se encuentran en el Antiguo Testamento casi exclusivamente en los escritos de sabiduría. Cómo comportarse fuera del templo, fuera de las costumbres religiosas, fuera de mi aldea, fuera de mi grupo social, fuera de mi grupo familiar. ¿Cómo puedo proceder si no tengo nada, no tengo arraigo? ¿Cómo puedo proceder? Segundo, la sabiduría promovió una reconsideración en la flexibilidad de las fronteras morales. Ya no era fácil distinguir entre el israelita, el prójimo, el huésped entre la gente y el extraño o extranjero. No existía una doble norma para israelitas y gentiles, ni un fuerte sentido de nacionalismo. Lamentablemente, cuando ellos se dispersan, una de las notas más tristes del libro, de la epístola a los hebreos, es que el autor a los hebreos le está hablando a un pueblo que estaba entristecido, a un pueblo que tenía añoranza, a un pueblo que estaba anhelando sus tradiciones, anhelando su terruño. Y este libro de Hebreos le muestra a los israelitas, a los judíos, una vez más, cómo poder, sin todas estas cosas, seguir agradando a Jehová. Porque habían caminos mucho más excelentes y que de manera individual o familiar se podían llevar a cabo, que tenían que ver con la sabiduría. Tercero, la universalidad de la sabiduría funcionó igualmente bien en cualquier ambiente social, político y ético. La tradición de sabiduría no era ni nacionalista ni ritualista en énfasis. La patria de estos judíos se convirtió en sus creencias, en sus procederes. Se convirtió en eso, en la escritura, en la conducta. Se convirtió su creencia en este tipo de conceptos. Ellos son más flexibles, adaptándose fácilmente a culturas y contextos sociales cambiantes. No es que comprometan su verdad, sino es que la verdad se flexibiliza sin quebrarse. Se flexibiliza sin quebrarse. Muchos otros libros del Antiguo Testamento fueron escritos por
o se concentran en gente importante tales como profetas, sacerdotes, reyes o en la nación de Israel como un todo. Recordemos que estas eran las personas de mucha influencia dentro del pueblo israelita, personas con prestigio espiritual sobre todo, con llamados espirituales de Dios, a quienes se les asignó la escritura de este tipo de material. Los libros de sabiduría se concentran en la gente común o son fácilmente adaptados para aplicarse a ella, como en otras ocasiones hemos mencionado. Las 4 fuentes de la sabiduría hebrea. José y Daniel son solo 2 ejemplos de sabios dentro de Israel. El espíritu sapiencial tenía un lugar importante dentro de Israel, habiendo varias fuentes. ¿Por qué José y Daniel los mencionamos en una clase anterior, verdad? Como estos emigrantes, extranjeros en otras tierras, y no solamente extranjeros, sino en la condición como extranjeros que llegaron como sirvientes, como esclavos, bien difíciles, y vemos cómo, hermano, la aplicación de la sabiduría de Dios, la aplicación de lo aprendido, les hizo estar no delante de los de baja condición, como dice el proverbio, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Perdón, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición, porque uno de los principios de sabiduría es darle a nuestra vida un sentido de utilidad. Aprendemos de la sabiduría que mientras más útiles somos, más apreciados seremos. Y eso fue lo que pasó con José y con Daniel. Adquirieron lugares prominentes en el extranjero por causa de la diligencia que mostraron, del empeño, de la sabiduría derramada de Dios en sus vidas. En primer lugar, el hogar funcionaba como la escuela primaria, una de las fuentes de la sabiduría, la familia. ¿Por qué razón actualmente en este mundo hay personas que están en autoridad que quieren destruir la familia? Porque tú destruyes la familia, desarmas la familia y desactivaste todo lo que funciona en la sociedad. La familia como núcleo más importante de una sociedad, como el núcleo al que Dios le dio más importancia desde un inicio. Pues para los judíos también la familia es sumamente importante, el hogar, un sitio de formación, de entrenamiento, de inculcar, de insistir. No le podemos dejar la educación de nuestros hijos a cualquiera, hermano. No podemos dejar la educación de nuestros hijos en las manos de nadie. Otros pueden colaborarnos, una maestra de escuela dominical, el pastor, pero usted tiene que transmitirle las verdades espirituales a sus hijos. Usted tiene que vivirlas para que sean modeladas para ellos en el terreno de la acción. Usted tiene que ser el vivo ejemplo de cómo cobra vida la palabra de Dios en la persona que la practica y el resultado que provoca también. Somos nosotros. Los judíos esto lo tenían como una norma. El padre tenía una responsabilidad muy grande frente a su familia y la comunidad de comunicar a sus hijos la sabiduría y los mandamientos divinos. En caso de que lamentablemente no haya una figura paterna dentro del hogar, pues nosotras como mujeres también tenemos la capacidad dada por Dios por ser maestras del bien para nuestros hijos, para guiarles, para orientarles, para que continuamente estén recibiendo palabra de Dios de diferentes maneras, con palabras, con acciones, con actitudes, con procedimientos, con posturas, con disciplinas que tenemos que crear en nuestra vida, disciplinas espirituales. El libro de Proverbios mantiene este fuerte énfasis en el hogar como la verdadera escuela del niño.
Hermano, que no quede nada por hacer de parte suya con respecto al entrenamiento de sus hijos. De manera que si ellos escogen el camino que les dé su deseo cuando sean adultos, usted no tenga ningún tipo de cargo de conciencia, ni deuda, ni responsabilidad en su desviación. Y ellos también sean conscientes que usted hizo todo lo que pudo, porque sus afectos fueran únicamente para Dios y todo lo demás entonces le fuera añadido. Pero el hogar debe ser la fuente más fuerte de enseñanza que debe tener un hijo. Y nosotros a su vez tenemos que entonces ser disciplinados en no descuidarnos, como les decía ahorita cuando hablábamos de Salomón, no descuidarnos. Porque una persona, por muy poco influyente que sea, por lo menos tiene un círculo personal, un rango de acción, por lo mínimo, como mínimo, y esto es casi imposible, de 10 personas a su alrededor. 10 personas que son dañadas por una mala decisión, 10 personas que son dañadas por un mal proceder, como mínimo. Y esto es casi imposible porque ahora yo les estoy enseñando a ustedes, pero usted esta enseñanza que está recibiendo, usted de una manera u otra la lleva a su casa. Y en su casa, ¿cuántos pueden vivir? 2, 3, 4, 8 personas. Y después la lleva a su trabajo. Y en su trabajo, ¿con cuántas personas usted se relaciona? Y después la lleva a la iglesia. Y en la iglesia, ¿con cuántas personas se relaciona? Y uno de ustedes puede tener como mínimo hasta 100 personas en su rango de relación. Relaciones más íntimas o menos íntimas. Por lo tanto, hermanos, las decisiones que tomemos no crean que nos afectan a nosotros solos. Afectan a muchas personas más. Una segunda fuente de sabiduría hebrea es la presencia de los ancianos en las ciudades. Muy respetadas las canas, ¿verdad? Hasta proverbios, también hay proverbios acerca de que honra de los ancianos son sus canas. Muy respetadas las canas. Una persona de edad era tenida como una persona que había acumulado mucha experiencia y podía tener cosas para compartir, para darle a los demás. Y esta era una de las fuentes de la sabiduría hebrea. Esta fuente ha sido ignorada por los eruditos. Sin embargo, es obvio que ellos tenían que escuchar los asuntos cotidianos y juzgarlos. Esta referencia aparece en Ruth 4.1 y Job 4 del 3 al 6. Los niños tenían la oportunidad de estar entre la multitud y escuchar a los ancianos y sus decisiones. Cuando Jesús se fue del lado de José y María, ¿dónde estaba? En el templo, escuchando a los mayores allí en el templo. Antes de conversar con el faraón, Moisés y Aarón habían conversado con los ancianos, consultaron. Qué bueno, hermano, es saber que hay personas que nos pueden retroalimentar, que nos pueden hacer feedback, que pueden descubrir algo que nosotros no nos hemos sido capaces de ver. Y sobre todo si son personas de experiencias espirituales. Ninguno es soldado a expensas propias. Después de ellos fueron al monte con Moisés. Ellos fueron al monte a consultar a Moisés también. Y así había como una retroalimentación dentro de los ancianos y Moisés se apoyaba mucho en los ancianos de la nación para incluso delegar el trabajo de liderazgo cuando ya era demasiada la labor que tenía que hacer en el desierto. Por lo tanto, era una fuente muy importante. Puede ser evadida por los eruditos, pero está ahí plasmada en la escritura. Aún en tiempos post-exílicos se mencionan junto a Esdras como los jefes de las casas paternas. Los jefes de las casas paternas. Se reunían y hallaban un consenso y un consejo general y esto le daba solidificación al pueblo. De modo que los ancianos fueron
instrumentales como modelos para la sabiduría elemental de Israel. Cosa que en la actualidad se ha perdido, ¿verdad? El respeto por los mayores. Debemos seguir insistiendo en esto, el respeto por los mayores, la honra por aquellas personas que han vivido unas cuantas generaciones y lo han sabido hacer bien. Debiéramos prestar un poquito más de oído a ello. Tercera fuente de sabiduría para la literatura hebrea. Los videntes profetas son una tercera fuente de la sabiduría hebrea. Sin duda, sus consejos orientaban a Israel. Tenemos a Samuel, hasta el propio Elí, con la experiencia que tuvo Samuel. Samuel fue y le preguntó a Elí, ¿qué pasará? ¿Que me llamaste? ¿Qué es lo que necesitas? Pero también Natán, cuando se le apareció a David y le dio una enseñanza dura, pero sanó el corazón de David. El impacto moral se puede sentir en los profetas como Amós, por 3 pecados y por 4. Y Habacuc también hizo declaraciones bastante fuertes. ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú te libres? ¿Hasta cuándo un clamor? Una expresión de un corazón defraudado. ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo lo mismo? ¿Hasta cuándo van a hacer las oportunidades? ¿Hasta cuándo? La cuarta fuente de la sabiduría hebrea fueron las instituciones como la del sacerdocio y la del juez. Cuarta fuente de la sabiduría hebrea. Por supuesto, más tarde nace la corte real y sirve también como modelo de sabiduría para los jóvenes, seguramente formándose una escuela organizada en tiempos de Salomón, aunque falta toda la evidencia que uno desearía. Son especulaciones, se puede especular, pero sin ser absoluto, ¿verdad? Uno no puede decir no, porque en el tiempo de Salomón hubo una escuela de sabiduría. ¿De dónde lo sacaste, hermano? ¿Dónde consultaste eso? No, pastora, lo dijo tal persona en un comentario. Esa persona, ¿de dónde lo sacó? Tenemos que ser cuidadosos porque no podemos ser absolutos con lo que la Biblia no da detalles. Por fin no se pueden ignorar los grandes modelos de la sabiduría que estaban presentes en la tradición hebrea. El espíritu de sabiduría sobre José. Recuerden que les dije en una clase anterior que el espíritu de Jehová estaba sobre José y lo reconoció Potifar y lo reconoció Faraón y lo reconoció todo el mundo de su época en la prisión. El espíritu de Jehová estaba sobre José como ningún otro hombre. Y lo prosperaba el Señor en todo lo que José hacía. Porque la sabiduría viene, hermano, de nuestra pasión por Dios. Y Él va a mostrar su gracia a aquellos que la reclaman y la necesitan. Moisés, Josué, entre otros. Siempre la sabiduría hebrea se relaciona con la presencia y el espíritu de Jehová. Siempre se relaciona. La sabiduría viene de la mano con el fervor, con la relación con Dios. Pierdes la relación con Dios y te revuelcas en el lodo. Echas las perlas a los puercos. En otras palabras, desperdicias las oportunidades de adquirir sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Nuestra relación con Dios es el motor que impulsa todas nuestras acciones, hermano. Por lo tanto, cuidémosla.